Bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Anderson Aguilar, yo soy contador público de profesión, soy Head of Sales dentro del Salud Tools, el director comercial, y voy a estar acompañándolos hoy en esta charla que vamos a tener acerca de facturación electrónica. La idea es que podamos ver específicamente hoy, nos vamos a concentrar sobre cómo hacer facturas electrónicas dentro de Salud Tools, y la idea es que al final podamos resolver la mayor cantidad de preguntas posible, ¿sí? Voy a arrancar para respetar pues, el tiempo de los que están ya aquí conectados. Recuerden que esta charla está siendo grabada y una vez pues terminemos la tendremos disponible dentro del canal de YouTube de Salud Tools para que todos puedan repasar lo que vamos a ver hoy. Voy a empezar por conceptos básicos, desde cómo obtener la resolución, pues de cómo se activa la facturación electrónica, perdón, en Salud Tools, lo básico, lo que necesitamos, y de ahí vamos a hacer un recorrido desde el inicio, desde cómo crear el producto, cómo crear un tercero y cómo generar una factura. Listo. Vayan dejándonos sus preguntas ahí a través del chat, por favor, y si en algún momento pues tenemos alguna pregunta que no es muy clara o no la entendemos, le vamos a pedir a esa persona que pueda abrir su micrófono y que nos cuente un poquito sobre la duda que tiene. Voy a compartir mi pantalla. Ayúdenme por favor a confirmar que la estén viendo. Un segundo. Ya. Valídenme, por favor. Listo, súper, muchas gracias. Listo, entonces vamos a hablar hoy de facturación electrónica en Salud Tools. Básicamente, pues digamos, lo que hace la facturación electrónica en términos prácticos es que completa como el ciclo de atención, ¿cierto? Es decir, yo recibo a mi paciente, lo atiendo y posteriormente genero las atenciones. Hay dos, podríamos catalogarlo en dos, digamos, en dos modelos de facturación. Cuando facturo a pacientes particulares, que por lo general lo que hago es que genero una factura electrónica a ese mismo paciente, o en su defecto, pues si es un menor de edad, por lo general le facturo al acudiente o al responsable del paciente, o cuando le facturo a terceros, que es como el segundo modelo, ¿cierto? Y dentro de ese modelo de facturación a terceros, normalmente es la atención de pacientes de aseguradores privados o EPS. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos lo que tiene Salud Tools hoy. ¿Cuáles son los beneficios? Pues principalmente que con el flujo diario de operaciones yo dispongo la información para facturar, no tengo que hacer ningún otro tema adicional, sino que simplemente con la recepción del paciente, creación del paciente y posteriormente agendamiento y atención voy a poder tener la información para facturar. Tenemos una particularidad, por ejemplo, que no es muy común dentro de los facturadores y es que pueden facturar masivamente. Ahorita más adelante vamos a ver facturación manual o facturación masivamente. Facturar a pacientes particulares o a terceros, lo que hablábamos ahorita, y cumplir con todas las facturas, pues con todas las normatividad para la generación de facturas bajo el estándar de sector salud, que también es un tema importante que no todos los facturadores hoy manejan. Listo. ¿Qué planes dentro de Salud Tools tienen la facturación electrónica? El Plan Plus, que ofrece 300 facturas mensuales, y el Plan Premium, que ofrece facturación ilimitada. Ahí ahorita les voy a compartir la línea comercial para quienes aún no tienen un plan de Salud Tools o para quienes están en uno de los planes que aún y no han activado facturación electrónica o no tienen facturación electrónica activa. Voy a ir directamente entonces al producto para que entremos en materia y podamos empezar a verlo. Por favor, recuerden que si tienen preguntitas nos las van dejando ahí en el chat para que podamos empezar a responder las preguntas hacia adelante. Entonces, lo primero que hay que hacer, sobre lo que hay que hacer énfasis, es que actualmente tenemos dos modelos de facturación. Con un proveedor propio, ¿cierto? Que es Clarisa. El modo de operación que nosotros trabajamos con Clarisa es de software propio y no de proveedor tecnológico. ¿Qué significa eso? Pues que en la práctica, al momento de hacer la habilitación en la DIAN, nosotros hacemos todo el proceso de habilitación por ustedes y asociación de prefijos
que es simplemente decirle a la DIAN cuál es la resolución que voy a usar, ¿cierto? Dentro de la facturación electrónica o la generación de documentos electrónicos para asociarlo. Todo ese proceso lo hacemos nosotros. Y recientemente estamos iniciando una alianza con Sigo, ¿cierto? También como proveedor tecnológico. Entonces, quienes tienen ya Sigo y quieren generar facturas electrónicas o no tienen aún Salud Tools y están buscando ese software para hacer el complemento de su facturación electrónica de sus atenciones, pueden usar también Salud Tools con Sigo como proveedor tecnológico. Digamos, en términos prácticos y generales dentro del producto, es el mismo procedimiento, facture con Clarisa como proveedor o facture con Sigo como proveedor tecnológico. Listo. Entonces, una vez hecha esa claridad, digamos que para hacer la activación de facturación electrónica bajo el modelo de proveedor con nosotros, es decir, con Clarisa, lo único que requieren para hacer la activación es enviarnos los documentos. ¿Cuáles son los documentos que requerimos? Para las personas naturales, fotocopia de la cédula, el RUT y la resolución de facturación. Para las personas jurídicas, además de estos tres, fotocopia del representante legal, RUT de la entidad y la resolución de facturación, anexar la Cámara de Comercio con una emisión no mayor o una generación no mayor a 15 días. ¿Por qué son importantes estos documentos? Porque nosotros generamos con Clarisa un certificado digital, propio a nombre del profesional o del consultorio de la entidad para que puedan generar sus facturas electrónicas ante la DIAN. Una vez entonces tenemos activo la facturación electrónica, lo primero que vamos a venir es aquí en la parte superior, vamos a venir al menú de configuración avanzada, vamos a entrar aquí en configuración de facturación y lo primero que vamos a revisar es la información de la empresa. Entonces validamos que el tipo de documento sea el mismo que sale en nuestro RUT. Por lo general, así yo sea persona natural, si tengo RUT y estoy afiliado pues, o inscrito ya como facturador electrónico, por lo general mi tipo de documento siempre es NIT, así yo sea una persona natural. Y ese NIT, pues por lo general va a ser el mismo número de cédula, ¿cierto? El nombre de la empresa, sea persona natural, si es persona natural, pues el nombre del profesional, o si es persona jurídica, el nombre de la empresa. La responsabilidad o el régimen, responsable o no responsable de IVA, y listo, pues la información básica de la empresa, la dirección y los datos de contacto. Guardo la información y una vez teniendo eso, digamos que ya ahí en términos generales está lista esa parte. Vamos a ir a configurar la resolución y para crear la resolución, entonces simplemente le damos aquí en la parte superior, crear nuevo. Como el sistema me deja tener diferentes resoluciones, y eso es un tema importante, yo puedo tener diferentes resoluciones configuradas en la DIAN, incluso con diferentes proveedores tecnológicos. Es decir, yo podría, por ejemplo, tener una resolución de facturación para facturar con Salud Tools y Clarisa, ¿cierto? Y tener una resolución independiente para facturar con otro proveedor, por ejemplo, Sigo, Alegra o cualquier otro proveedor del mercado que necesite. ¿Por qué se dan estos casos? Generalmente porque hay personas que tienen diferentes actividades. Entonces, para separar la facturación dependiendo de la actividad económica, entonces yo puedo ser profesional de la salud, médico general y facturar con una resolución mis atenciones, pero también tengo por allá un emprendimiento y tengo una finquita lechera y vendo leche, entonces quiero generar esas facturas electrónicas de la leche que vendo con otra resolución. Eso entonces, digamos, en ese caso me permite hacerlo. Todo el trámite de resolución se genera siempre desde la página de la DIAN. No hay necesidad de desplazarse hasta la DIAN ni solicitar cita para ir presencial. Nosotros hacemos, como les decía, la habilitación, entonces también ese proceso simplemente es lo que les digo. Puede pasar que en algunas ocasiones, cuando soy persona natural y apenas recién me inscribí, saqué el RUT y demás, puede que no me dé la opción de generar resolución de facturación. En ese caso, simplemente nos adjuntan el RUT y la fotocopia de la cédula. Nosotros hacemos la habilitación en la DIAN para que les pongan la responsabilidad 52 de facturador electrónico y después pueden hacer el proceso de solicitar la resolución en la DIAN. Listo.
Entonces, como puedo tener diferentes resoluciones, las que yo quiera y solicitarlas en la DIAN, el sistema igual se las deja registrar y aquí entonces él me pide un nombre, ¿cierto? Lo único que, para lo que sirve este nombre es para diferenciar las resoluciones dentro del listado de resoluciones que voy a tener. En este caso la voy a llamar facturación electrónica, pero puedo ponerle simplemente FE o resolución de facturación, resolución electrónica, el nombre que yo le quiera asignar. Guardo, entro dentro de la resolución para hacer la activación y le voy a dar aquí donde dice crear nuevo rango. Entonces aquí es donde ya el sistema nos va a pedir que ingresemos toda la información que trae la resolución. La resolución es esta, que es el formulario 1876, que es el que generamos en la DIAN. Hay que tener cuidado porque cuando estoy haciendo la solicitud de la resolución, lo primero que hace es que me genera un borrador. Ese borrador es muy similar a este documento, pero se diferencian porque el número es el 1302. Entonces, si yo tengo el 1302, quiere decir que me hace falta firmar ese borrador para que me genere el definitivo, que es este 1876. Dentro del 1876, entonces, vamos a encontrar toda la información que yo necesito. El primer documento que necesito, pues el primer dato, perdón, que necesito es el número del formulario, que es este que encontramos aquí encima del código de barras. Pues lo voy a copiar y me lo voy a traer aquí. Número de resolución es este. El prefijo, ese prefijo lo voy a encontrar dentro de la resolución en la segunda página y es el prefijo que yo haya elegido al momento de generar la resolución. Entonces aquí simplemente vengo, lo configuro. Lo siguiente es la validez. Yo cuando solicito la resolución, la DIAN me entrega una vigencia de esa resolución, que puede ser desde 6 meses, 18 meses, 12 meses, 18 o 24 meses. Hubo un tiempo en que para las personas naturales, hace poquito, por lo general, todas salían de 6 meses. Ahora nuevamente las están entregando por 24 meses. ¿Qué implicación tiene la vigencia? Pues que así yo tenga consecutivos disponibles aunque no me haya gastado. Si se me vence, es decir, si la vigencia se pasa, yo tengo o que volver a habilitar esos consecutivos que me hicieron falta por gastarme o solicitar una nueva resolución. ¿Listo? Ambos casos genera un nuevo número de formulario, por lo que hay que volver a generar una nueva resolución. Entonces, en este caso, mi prefijo es AZ y la vigencia la voy a encontrar aquí. En la primera página o en el pie de página de la primera hoja, perdón, voy a encontrar la fecha de formalización. Esa es la fecha inicial, que por lo general es la fecha en la que yo hice la solicitud. En este caso, por ejemplo, es 4 de abril, entonces la vigencia aquí, puedo hacer scroll o simplemente darle clic aquí, ir al mes y seleccionar el día. Y en este caso, la vigencia está dada en meses. Aquí en el recuadro, en el campo, perdón, que vemos aquí, me genera la vigencia. Y en este caso me dice que es 24. Quiere decir que mi resolución de facturación está aprobada por 24 meses. Puedo desplazarme hasta el 2026 o, digamos, para términos prácticos, yo lo que hago es que pongo el mismo día y simplemente lo que hago aquí es que le modifico el año para llegar a los 24 meses. El rango inicial también me lo da la resolución y yo puedo determinar también cuando solicito la resolución cuál es el rango. Puedo iniciar desde el 1, desde el 500, desde el 10.000, desde el número que quiero. Esta información es libre cuando yo solicito la resolución. Entonces voy a darle, aquí me dice que mi resolución va del 500 al 1000 y ese es el número que configuro. Aquí hay un tema importante en el rango inicial que debemos tener en cuenta cuando hacemos la configuración inicial de la resolución, y es que si yo ya soy facturador electrónico o vengo de facturar con otro proveedor, el número que debo poner en el rango inicial es la próxima factura que voy a emitir. Para mi caso, si yo ya había hecho facturas con otro proveedor, por ejemplo, hice desde la 500 a la 550, la próxima factura con la que debería iniciar es la 551. Entonces, ese es el número que yo debería configurar dentro de la información del rango inicial. Aquí ya simplemente selecciono que la resolución es electrónica
y ya él me va a dar la posibilidad de configurar también la numeración de las notas crédito, que son los documentos que emito para anular las facturas electrónicas que hago, o si necesito registrar, por ejemplo, algún descuento por pronto pago o por cosas o descuentos comerciales que le entregué a uno de mis pacientes o al tercero, en caso de que yo ya haya generado la factura. Y las notas débito, en este caso, para el tema de ingresos, se usan para ajustar las facturas que yo generé y que me faltó. Voy a decir un ejemplo, y es, generé una factura por 200.000 y resulta que mi consulta era por 250.000. Si yo no necesito o no quiero anular la factura por diferentes temas que se pueden presentar, yo lo que puedo hacer es generar una nota de débito que se va a asociar a la factura que ya generé para ajustar ese valor y subir el ingreso a los 250.000. ¿Listo? Entonces, esto es libre y a diferencia de la facturación, hoy las notas crédito y notas débito no necesitan un consecutivo. Yo puedo libremente elegir qué consecutivo quiero usar. Eso sí, digamos, como deber formal, lo ideal es que eso tenga un consecutivo, ¿cierto? Pues que tenga un orden cronológico y que tenga un número consecutivo. Simplemente entonces aquí guardo, ya me quedó la resolución generada con el rango y ya simplemente lo que voy a hacer es que le voy a dar guardar. ¿Listo? Voy a detenerme por aquí para validar si de pronto ya hay una pregunta. Listo. Dentro, bueno, es importante, por ejemplo, por aquí nos preguntaban sobre el tema de documentos soportes. Nosotros hoy en Salud Tools solo generamos documentos relacionados al ingreso, es decir, facturas electrónicas, notas crédito para anular esas facturas y notas débito. Todo lo referente a los demás documentos electrónicos no está disponible dentro del sistema, ¿cierto? Nómina electrónica, soporte, documento de soporte, eso no lo tenemos y es más un tema ya de revisarlo con el ERP que estén llevando la contabilidad o con un software de facturación. Sergio, ¿quieres? Resolvamos ahí un par de preguntas sobre el tema de la resolución y demás, de configuración. Si quieres, abre tu micrófono, Sergio, y... Sí, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Sergio. Una pregunta, digamos, en mi caso, digamos, la consulta mía, digamos, cobro 130.000 pesos por la consulta. Pues la consulta incluye la aplicación de algunas ampollas alemanas, bueno, etcétera, etcétera. O sea que realmente la ganancia, digamos, mía, no es 130.000, sino de tu 80.000, ¿no? ¿Sí? ¿Qué valor debería colocar y en dónde lo colocaría? ¿Cómo sería eso? Listo. Si quieren, lo vamos a ver enseguida cuando pasemos ya al tema de la creación de los cargos, que son los productos y servicios que yo voy a facturar, porque en este caso, por ejemplo, lo que tú podrías hacer es asociar ambos, es decir, el servicio que es la consulta que te cuesta 80.000 y el producto que cuesta la diferencia, 50, 40.000, para que al final te dé los 130.000, pero te diferencie cuál es el valor de la consulta y cuál es el valor de los medicamentos que estás aplicando. Sí. Pero ya enseguida lo vemos incluso si quiere ahí dentro del producto para que lo tengamos pues de manera práctica. Listo, listo. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Víctor. Muy buenas noches, yo soy el asistente de la doctora Constanza López. Hágame un favor, lo que pasa es que la doctora tiene facturación y ella como tal tiene resolución, tiene proveedor, entonces le toca hacer otra facturación distinta. Depende de lo que quieras. Digamos, ¿con quién facturan hoy? Con la DIAN. Listo. Entonces, digamos que, por ejemplo, para hoy, hoy, bajo la resolución que estamos, 3374, tú puedes seguir facturando en la DIAN sin problema. ¿Cuál es el tema? Que tienes ambas cosas, digamos, separadas, ¿cierto? Por un lado tienes todo el software médico y las atenciones, y por el otro lado tienes la facturación, donde, por ejemplo, genera reprocesos o pasos adicionales en el tema, por ejemplo, de la generación de los RIPs. Porque, por ejemplo, cuando tú generas los RIPs, el reporte, por ejemplo, AC de consultas,
la primera columna es el número de la factura. Entonces, digamos en este caso, si tú generas todas las atenciones en Salud Tools, como no tenemos la información de la facturación, cuando generas el RIPS, ese dato te sale en cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la facturación la tengo en la DIAN. Entonces, a hoy yo puedo hacerlo sin problema. A partir de la entrada en vigencia de la resolución que conocíamos como 2275, que la aplazó recientemente o la separó o escalonó la entrada en vigencia a través de la 1884, 1 de octubre, primera complejidad, 1 de febrero, segunda complejidad y 1 de abril tercera complejidad, ahí sí vas a tener una dificultad. ¿Por qué? Porque para la validación de los RIPS al Ministerio de Salud necesitamos generar tanto la información del XML y de la atención del RIPS como soporte de esa factura para poder generar un solo archivo JSON, que es el que se le envía al Ministerio de Salud y poder validarlo, ¿cierto? Ese es un tema particular ahí a partir del 1 de abril, pues, o del 1 de febrero, el 1 de abril, la fecha en la que les aplique la entrada en vigencia de la nueva resolución. Y el otro tema es que la DIAN no tiene estándar de sector salud. Y pues hasta hoy, no, digamos, en las entradas en vigencias que íbamos a tener, 1 de abril, 1 de octubre, pues la DIAN no se manifestó en la habilitación de estándar de sector salud dentro de su portal gratuito de facturación. Entonces, seguramente te va a tocar cambiarlo, porque no creo que lo vayan a tener. Pues, o digamos, por lo que hemos escuchado es que no lo van a tener. ¿Listo? Ok, perdón, Sí. perdón. Pero entonces, desde ese punto de vista, lo que tú estás proponiendo es básicamente, prácticamente es cambiar la facturación de ella, pero esta facturación no sirve sino para aquí o sirve para otros proveedores también. Cuando me dices otros proveedores, ¿es atenciones que hagas aquí y, por ejemplo, honorarios médicos, algo así? ¿O a qué haces Sí, es referencia con otros básicamente para proveedores? otros sitios donde trabaje la persona, en Sí, medicina. ahorita lo vamos a ver un poquito. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo hacen hoy ya usuarios nuestros, ¿cierto? Dentro del software, que ya lo hacen hoy, ¿sí? Que facturan las atenciones dentro de Salud Tools y facturan, por ejemplo, honorarios, porque hacen operaciones, por ejemplo, cirujanos que hacen operaciones o procedimientos dentro de clínicas diferentes pues a las que hacen en su consultorio, ¿cierto? Entonces ahorita te muestro también un poquito de eso, me anoto eso por aquí para que no se me olvide el tema de honorarios. ¿Listo? Bueno, entonces voy a continuar sobre el tema de configuración. Entonces, una vez ya tengo aquí mi resolución de facturación, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ir a ver los productos, ¿cierto? Entonces, Salud Tools me permite generar los cargos, que son las consultas o procedimientos o incluso otro tipo de cargos, ¿cierto? Que vendrían siendo los productos y servicios. Crear un cargo, pues es simplemente entrar aquí a la opción de productos, le digo crear nuevo, selecciono el tipo de producto que voy a generar, si es una consulta o procedimiento u otro. Hay un tema importante, y aquí hago referencia sobre esto, porque a veces nos preguntan, ¿cierto? Y es, mira, es que yo hago a veces unas atenciones de cortesía, pero no, digamos que eso por lo general no se reporta en RIPS, o no quiero que me salga en RIPS, o no lo va a facturar, etc. Entonces, nosotros, todo lo que es consultas y procedimientos, lo enviamos a RIPS, ¿cierto? Entonces, yo selecciono, por ejemplo, consultas, le digo que voy a buscar por CUPS, y aquí puedo hacer la búsqueda por nombre o por código CUPS. Por ejemplo, voy a buscar aquí el de medicina general, entonces consulta de primera vez, y ya él me configura el nombre del cargo, en este caso, pues de la consulta, el código CUPS, y ya lo único que tengo que completar es el valor de mi consulta. Aquí, entonces, yo lo que hago es que pongo el precio. Anderson, pero es que yo manejo diferentes precios porque yo atiendo pacientes particulares, pero tengo convenios con terceros que tienen unas tarifas diferenciadas. La recomendación entonces en esos casos siempre es que cuando estoy creando el producto pongo el precio base, es decir, el precio que le doy al público general. Aquí me pide dos precios, precio al público y precio de referencia, porque este campo es para
productos con impuesto incluido y este precio es precio antes de impuesto. En este caso, como la salud es generalmente un producto, pues un servicio excluido de IVA, ¿cierto? Pues va al mismo precio. Pero, por ejemplo, para el caso que nos ponía ahorita el doctor Sergio, y es que cuando tengo medicamentos, cuando facturo medicamentos, por ejemplo, los dermatólogos que a veces facturan cremas, puede que esos productos sí estén grabados. Entonces yo lo que hago aquí, y si soy responsable de IVA, entonces aquí pongo el precio con el impuesto incluido y aquí en precio de referencia el precio antes de impuesto. ¿Listo? Listo, entonces aquí ya yo selecciono el producto, en este caso pues estamos hablando de la primera vez. Cuando voy a agregar, entonces, que es el caso ahorita del medicamento, para responder la pregunta de Sergio, si yo le pongo tipo otro, miren que ya no me pide CUPS, entonces yo aquí puedo poner cualquier medicamento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ampolletas, 10 miligramos, XXX. Si necesito ponerle un código interno, puedo hacerlo o simplemente lo dejo vacío y de igual manera incluyo el precio y le doy guardar. Con eso, entonces ya tengo la consulta de primera vez y el producto para facturar. Como ese, yo puedo crear, por ejemplo, el servicio de honorarios médicos por cirugía y consulta o con el concepto que yo necesite crearlo para generar las facturas diferentes a las atenciones. ¿Listo? Ahorita vamos a ver otras consideraciones adicionales que hay que tener. Como les decía, como yo aquí estoy generando que el tipo de producto es otro, esta información no va a viajar a RIPS, ¿cierto? Entonces no va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque por lo general, este tipo de honorarios, cuando facturo, perdón, los honorarios, estas atenciones de estos honorarios médicos están registrados en la clínica o en el sistema del asegurador, de la IPS, a la que yo le presto los servicios. Y los RIPS de esas atenciones que yo presté o por los que estoy generando unos honorarios, los va a presentar la IPS. Lo que yo le genero a la IPS, en este caso que es una factura por honorarios, para la IPS simplemente es un costo, ¿cierto? Dentro de su operación normal es un costo y ellos generarán unos ingresos a quien le tengan que facturar, si le facturan a la EPS o a otra, que con esa información es que validarán los RITs ellos desde allá. ¿Listo? Perfecto. Entonces, una vez tengo creado, como les decía, yo pongo el precio general, pero cuando manejo atenciones o, digamos, facturación a través de aseguradores privados o terceros, entonces, como ellos manejan por lo general unas tarifas, yo lo que hago es que creo unos convenios, ¿cierto? Para poder crear los convenios, yo necesito crear los terceros. Entonces, creo mi tercero, Sura, Colmédica, Colsanitas, AXA, cualquiera sea de ellos, tengo que crearlo aquí, simplemente selecciono si es una empresa, una persona, si es un cliente, el tipo de operación. Voy a explicar esto de una vez, que ahorita lo vamos a volver a profundizar allá cuando generemos la factura, y es el tipo de operación es SS CUFE, SS sin aporte y SS reporte. Hay otro adicional que es el SS recaudo para cuando facturo o genero facturas de los anticipos que recibo. Vamos a explicar estos tres de manera rápida y ahorita nos enfocamos en el otro. El SS CUFE lo que hace es que me descuenta del anticipo, del subtotal, perdón, los anticipos. Un ejemplo numérico. Si voy a facturar 10 millones de pesos y recibí 1 millón de copagos, el sistema lo que hace a través de este tipo de operaciones es que me descuenta ese millón de los 10 millones para que el valor por cobrar sean los 9 millones. Este normalmente es como el más común y se usa por lo general con todos los aseguradores privados. SS sin aporte lo que hace es que simplemente no me registra los anticipos. Entonces, cuando atiendo pacientes particulares, normalmente lo que hago es que registro este de sin aporte. Y el SS reporte lo que hace, o generalmente lo uso, para cuando recibo anticipos, pero no necesito que esos anticipos se descuenten del subtotal, ¿cierto? Mismo ejemplo, facturé 10 millones de pesos, o esos fueron los servicios que presté, recibí 1 millón de anticipos, valor total por pagar 10 millones de pesos, es decir, no se me descuenta el anticipo. ¿Listo? Tipo de cliente, si es asegurador privado, EPS u otro,
en este caso, por ejemplo, si es asegurador privado, pues voy a seleccionar el asegurador que corresponda y ya completo la información. Esta es la información del tercero, es decir, a quien yo le voy a generar la factura. En este caso, pues de Allianz, pondré el NIF de Allianz, el nombre comercial o el nombre, la razón social de Allianz, Seguros Allianz, Allianz SA, la dirección, toda la información de Allianz. Si Allianz me practica retención en la fuente por las atenciones, entonces yo marco el tercero como retención y termino con guardar. Listo. Una vez entonces tengo ahí ya mi tercero, simplemente voy a proceder a crear los convenios. Entonces, en los convenios es cuando yo ya puedo determinar cuáles son las tarifas que aplican. Entonces, es importante crear el tercero porque es uno de los datos que necesitamos dentro del convenio. Más adelante vamos a ver y van a ver que es súper importante el tema de los convenios porque, por ejemplo, cuando voy a facturar, el sistema hace una validación de que los convenios o de los cargos que yo voy a facturar tengan como mínimo estos 3 datos, que es el tipo de contrato, la cobertura del plan de beneficios y el número de contrato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a facturarle a Sura, porque atiendo pacientes de Sura, digo que el tipo de convenio es pago por evento, porque me pagan por cada atención que hago. Aquí voy a seleccionar que es plan de medicina prepagada, la cobertura del plan de beneficios, y voy a establecer el número de contrato, que por lo general viene pues en el contrato que me genera. Si es un contrato que tiene una validez, puedo configurarlo, esto es opcional. ¿Qué va a pasar con la validez? Lo que hace es que me garantiza que una vez llegue a la fecha fin, me saque una alerta y no me deje facturar más de ahí. Listo, entonces digamos que aplica. La sede, puedo tener diferentes sedes en Salud Tools, entonces puedo seleccionar a qué sedes aplica este beneficio y qué tipo de afiliado es particular, o cuando es asegurador privado le digo otro. Si tengo diferentes profesionales dentro de mi cuenta, para las IPS, por ejemplo, puedo determinar también a qué profesionales aplica o no. Y ya aquí en la parte inferior es donde voy a poner los productos que aplican dentro de este convenio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo configuré ahorita que mi precio de medicina general era, voy a hacer la búsqueda aquí, 89001, consulta de primera vez por medicina general. Entonces, el precio general de mi tarifa era en 60.000, pero digamos que cuando atiendo a los pacientes de Sura, ese producto vale 35.000. Yo puedo configurar si quiero que la autorización sea obligatorio para agendar el paciente o no. Si lo marco aquí va a ser obligatorio. Y ya simplemente añado el producto y ya con eso lo voy a generar, ¿cierto? Le pongo el nombre, en este caso voy a decir, por ejemplo, que el plan es el Gold. No sé si Sura tiene uno que se llame Gold, pero entonces yo voy a determinar que ese plan se llama Gold y que va a aplicar para eso. Una vez entonces tengo mis productos, mis terceros, mis convenios y mis resoluciones de facturación ya configurados, estoy listo para facturar y vamos a poder ir a generar entonces las facturas. Voy a revisar aquí un par de preguntitas si sobre este tema de configuración tenemos alguna pregunta. Listo. Aquí, por ejemplo, el doctor Wilson nos preguntaba si puedo crear cargos que no vayan a RIPS. Incluyo todo en la factura. Entonces, recuerdo, lo que determina la ida RIPS es el CUPS, cuando lo asocio a la atención. Entonces, si yo le asocio la consulta y posteriormente facturo el servicio más medicamentos u otros ítems, digamos que lo que va a viajar a RIPS, en este caso, como el cargo está generado como tipo de consulta otro, pues ese dato no va a viajar a RIPS, solo viajaría a la consulta. El valor se graba como llega en la factura real o como se le cobra al paciente. María Cristina, no me fue tan clara la pregunta. Digamos que al paciente se le cobra con base en lo que yo haya generado o haya configurado dentro del cargo. Si digo que el cargo es 60.000 y genero la factura, pues se va a generar la factura por 60.000. No sé si quieres si abres el micrófono y nos cuentas un poquito mejor o nos dices la pregunta de otra manera.
porfa, para poder entenderla y responderla de manera correcta. Ana María nos pregunta, ¿se pone el nombre, por ejemplo, de aseguradores que tienen valor diferente a la sesión de fisioterapia? Si yo atiendo pacientes particulares y tengo un tercero al que le cobro una tarifa diferencial, lo que puedo hacer es manejar convenios con ese tercero para que cuando yo asocie el cargo dentro de la factura, él me calcule el valor correcto, que lo vamos a ver ya enseguida. Listo. Listo. Entonces, María Cristina, no sé si estás por ahí y nos das la preguntita. Cindy, abre el micrófono, por favor. Buenas noches, Anderson. Buenas noches. Una consulta. Sí, sí. Digamos que nosotros atendemos pacientes también menores de edad y se requiere hacer la factura pues a nombre del papá. Allí, ¿cómo se haría? En ese caso, simplemente creo el tercero. Digamos, yo ya tengo mi paciente que es el que atendí y creo el tercero. Ahorita les voy a mostrar dentro del formulario de creación de factura cómo creamos el tercero desde ahí sin tener que hacerlo. Que puedo hacerlo desde aquí, pero como ya estoy haciendo la factura, para no tener que venirme por aquí a configuración, puedo hacerlo desde el módulo de creación de factura. Carlos. Buenas noches, ¿cómo te va, Anderson? Una consultica. El sistema de facturación de Salud Tool permite realizar prefacturas o un modelo de facturación agrupada, ¿cómo así? Digamos que en un mes determinado yo tengo un contrato con diferentes entidades. ¿Qué pasa? Durante todo ese mes yo voy atendiendo a esos pacientes, pero yo quisiera tener como una forma, o no sé si la tenga, Salud Tools, de ir preagrupando todos esos cargos creados por esas atenciones a ese tercero, que ya al final del mes ya pues simplemente sea verificar de pronto los soportes y generarla. ¿Si hay esa opción o cómo se haría en ese caso? Listo. Vamos a verlo enseguida. No, digamos, no tengo la manera de crear como una prefactura. Lo que hace el sistema es que me lista o me dispone todos los cargos. Y yo podría hacer una exportación de esos cargos para validar, por ejemplo, que toda la información esté correcta y evaluar, por ejemplo, cuánto llevo hasta el momento, ¿cierto? Es decir, voy a poner el ejemplo. Digamos que yo estoy atendiendo pacientes de un asegurador privado y quiero saber hoy que estamos a 17 de octubre, cuánto llevo en facturación. Entonces, yo podría descargar todos esos cargos y ver o sumar cuánto he generado en atenciones. Entonces puede que me diga, son 5 millones de pesos, 10 millones de pesos en atenciones, etcétera. Y ya posteriormente generar una sola factura por todos esos cargos, que lo vamos a ver enseguida. Ok. Y otra consulta. Hay veces que de pronto la persona que es encargada de crear los cargos, digamos que se le olvidó, se le pasó a crear un cargo. Cuando ya hay una atención y se crea un cargo, esos cargos les aparece como una advertencia de que no tienen ninguna atención asociada y en algunos casos no permite que a ese cargo se le asocie posterior ya a la atención de ese paciente. ¿Esto implica algo al momento de generar los RITs o al momento de facturar que no tenga una atención asociada? Sí, es importante que quede asociada porque justamente, digamos, los RIPs toma información de todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú dejas un cargo huérfano, te va a aparecer en unos reportes, pero en otros no. Por ejemplo, si yo dejo un cargo huérfano de atención, por decirlo de alguna manera, lo que va a pasar es que me va a alimentar, por ejemplo, el AF, el US, pero no me va a alimentar el AC o el AP, si es un procedimiento. Entonces, te voy a mostrar enseguida cómo lo hacemos, porque básicamente lo que yo puedo hacer es alimentar, si se me pasó asociar el cargo, yo lo que puedo hacer es asociarlo desde la agenda a la atención, pues o al paciente, para que me quede ligado a esa atención que hice y no desde el menú de cargos. Listo, que enseguida lo miramos. Vamos con una última preguntita de este bloque para que podamos avanzar. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Sí. Curmedic. Perdón que no me aparece el nombre, entonces. Buenas noches.
Una pregunta, ¿no hay ningún inconveniente después al cargar los RIPs, al generarse con un número de documento la factura y con otro número de documento la atención, en caso de que el paciente sea menor de edad y se facture a nombre del papá o de un tercero? Por ahora no, pues digamos que normalmente no, precisamente porque es que si yo tengo una resolución, pero es un buen punto, déjame, me lo voy a apuntar para confirmarlo, pero normalmente hoy no genera dificultades, porque justamente, pues digamos, si el documento es registro civil, tarjeta de identidad, pues no, digamos, facturarle o generarle una factura a ese paciente. Es posible hacerlo, pero pues digamos por temas contractuales, yo sugeriría siempre hacer la facturación al responsable del menor. Y en caso de que sea una empresa, Una empresa. Ah, bueno, pero es que mira que ese es el caso, por ejemplo, de los terceros. Yo normalmente facturo al tercero y asocio en esa factura todos los pacientes, que ahorita lo vamos a ver, que es como normalmente yo facturo las atenciones que hago de aseguradores privados. Pues ahí no hay ninguna dificultad. La F sale con el documento del pagador, que en este caso será el tercero, y las atenciones de los pacientes. Reporta esas atenciones. ok, muchas gracias. Listo. Va a avanzar y enseguida volvemos ahí a las preguntas para que podamos revisar ya en materia el tema de la facturación, que es, digamos, lo esencial de esto. Entonces, simplemente ahí para mencionar, por ejemplo, el tema Carlos que mencionabas, es lo que te digo, si este paciente, por ejemplo, se me quedó huérfano de asociar el cargo, yo lo que puedo venir es ahí a la agenda, buscar el cargo para asociarlo desde aquí. Bueno, mira que este es un ejemplo bueno, y es, lo primero es que yo puedo asociar el convenio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita creamos el convenio Gold. Entonces, yo busco el convenio Gold y aquí me van a aparecer los pacientes, los productos, perdón, que yo tengo. Entonces, miren que cuando asocio primera vez de general, como yo creé un convenio con una tarifa específica, él me pone que el producto valió 35.000 pesos. Pero si yo por el contrario asocio ese mismo producto como paciente particular, ya él me va a tirar otra tarifa. Vamos a verlo enseguida. Entonces aquí yo ya asocio el cargo y me queda ligado a esa atención. Listo. Bueno, para hacer la factura, entonces, básicamente el flujo normal, que pues digamos ya lo hemos visto en otras sesiones, ustedes ya lo tienen más claro, entonces creo mi paciente, lo agendo, hago la atención y una vez hago la atención, esos cargos que asocié al momento de generar la agenda del paciente o quienes no usan la agenda, sino que lo hacen desde la historia clínica, que también se puede asociar los cargos. Entonces, los cargos quedan asociados aquí. Esto es lo que nos mencionaba Carlos ahorita, y es que miren que hay una diferencia aquí principal, y es que algunos tienen este icono que lo que hace es que me dice que ese paciente, o que este cargo, perdón, de este paciente, no tiene una historia clínica asociada. Y aquí se puede presentar por dos cosas, o por tres motivos principales. Una es que no hice la atención o no la he iniciado. Otra es que no la he guardado, me quedó en borrador y tengo que ir a terminar o guardarla. O la otra es que no se asoció el cargo a la atención, ¿cierto? Es decir, me quedó huérfana la atención y huérfana el cargo. Cuando pasa ese tercer escenario, aquí me va a aparecer la historia clínica que no tiene un cargo asociado y me va a permitir asociarle esa factura. ¿Listo? En caso de que yo haya asociado el cargo y me haya equivocado porque no puse la tarifa, aquí voy a tener la opción de agregar o de modificar, perdón, ese tema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo cambio, perdón, por ejemplo, aquí el convenio, le voy a decir que es paciente particular, el cargo es el de medicina general por primera vez. Miren que cambié el convenio y de una vez me cambió la tarifa de manera automática. ¿Por qué? Porque para paciente particular esta consulta cuesta 60.000 y para el paciente que viene a través de Sura del convenio Gold cuesta 35.000 pesos. Igual, esta tarifa también puedo modificarla manual. Si no quiero crear convenios, puedo crearla ahí manual.
pongamos la fecha del servicio, esto normalmente lo arrastra de la historia clínica cuando tiene una historia clínica asociada. Si tengo un código de autorización, algún comentario, puedo anexar, por ejemplo, aquí documentos, o sea, un voucher de una transacción o simplemente el código de autorización del paciente, etc. Y ya yo simplemente guardo y ahí me queda asociado el tema. Listo, entonces vamos a ir ya al tema de facturación y aquí es importante porque entonces están los dos modelos. Voy a empezar por el modelo de cuando facturo a pacientes particulares y ahorita regreso para que hagamos el ejercicio cuando le facturo a terceros, porque normalmente puedo hacer o hago facturas, perdón, con diferentes cargos. Entonces, cuando ya tengo mi paciente aquí, ya le generé la atención, tengo el cargo asociado, básicamente lo que hago es que selecciono el cargo, le digo generar factura, selecciono el pagador, en este caso, por ejemplo, digamos que aquí puedo seleccionar a Sebastián, que es el paciente, o lo que nos preguntaban ahorita, y es, venga, es que este es un menor de edad y yo necesito generarle la factura al papá. Entonces yo simplemente aquí le digo crear nuevo, y el mismo formulario que vimos ahorita para crear los terceros me aparece aquí. Va a decir simplemente que es persona, tienes el paciente asociado, el tipo de documento, ¿cierto? La información de ese tercero, y ya simplemente lo guardo y ahí me queda disponible para facturar. Entonces, una vez ya tengo seleccionado el tercero, entonces selecciono el tipo de operación, en este caso como es particular voy a seleccionar que es sin aporte. La fecha de la factura, por disposición pues de DIAN, la fecha de la factura cuando es facturación electrónica no se puede modificar, entonces siempre va a ser la fecha en la que estoy generando el documento, y la fecha de vencimiento sí puedo configurarlo. Si tengo, por ejemplo, un asegurador privado que me paga a 30 días, a 15 días, 45 días, etcétera, entonces puedo hacer esa configuración. Configuro la resolución elijo, perdón, la resolución de facturación, él ya me va a precargar el rango que yo configuré allá cuando hicimos la configuración o la creación de la resolución. El método de pago, si es efectivo, si es a crédito, si es una transferencia de débito bancaria o interbancaria, ¿sí? Y ya aquí él me muestra la información. Esto es lo que les mencionaba ahorita de facturación manual y facturación masiva. Para este caso, pues no aplica, no lo voy a mirar, ahorita lo revisamos. Y ya si necesito adicionar aquí un comentario, puedo hacerlo. Puedo hacer un preview de la resolución, de la factura, perdón. Aquí iría el logo de la entidad, la información de la entidad. Y miren que aquí está la información. Entonces, facturado con cargo A, aquí es donde yo selecciono a quién le voy a facturar, que puede ser el papá, y abajo me sale la información del paciente, ¿cierto? Con su código CUPS y la información. Por aquí me aparecerá una vez genere la factura electrónica, el CUFE, que es el código único de factura electrónica, que es el que me permite validar si esa factura está bien. Si hay algún descuento, puedo agregar descuentos, y si no, simplemente le digo facturar y con eso el sistema me va a generar la factura. Puedo imprimir la factura para descargarla o imprimirla directamente. Cuando es facturación electrónica, el sistema de manera inmediata dispara al correo del tercero que yo haya configurado el PDF y XML de la factura. Entonces el tercero va a recibir un correo electrónico con una carpeta comprimida donde va a encontrar el PDF y XML de la factura. Para ver las facturas, entonces vengo aquí al menú de facturas y aquí me va a aparecer el estado de la factura. Cuando son facturas electrónicas hay dos estados, aceptada o rechazada, ¿cierto? Entonces, aceptada indica que ya está registrada en la DIAN y que esa factura dispone de un XML ya válido y creado. Y rechazada es que no se pudo registrar la factura en la DIAN por alguna razón, porque la DIAN tiene intermitencias o porque yo tengo algún error dentro de la información que estoy enviando. Puede ser dentro del documento del paciente o que no corresponde el documento, por ejemplo, el tipo de documento con el número de documento, etcétera. Digamos que ahí pueden haber muchas variables. Y Salud Tools, cuando es una factura rechazada, si ustedes le dan clic sobre el estado, les va a descargar un Excel con el estado de rechazo de la factura, y ya con soporte lo podemos validar para poder volver a reenviar esa factura. Voy a volver a cargos
y voy a acelerar un poquito para que nos dé tiempo de responder la mayor cantidad de preguntas. Entonces, ya cuando voy a facturarle a un tercero, en este caso, digamos, SaludTools lo que hace es que les dispone este filtro. Este filtro lo que hace es que me da la posibilidad de elegir los cargos que yo voy a facturar por las diferentes variables que tengo, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero facturar por un convenio, entonces simplemente selecciono el convenio, por ejemplo este, le digo filtrar, bueno, tengo que ampliar la fecha, por ejemplo, y le digo filtrar y él me va a traer ahí, digamos, los cargos. Si le digo que cualquier otro, digamos aquí. Entonces, él me va a traer siempre los cargos que tenga ahí. Si no es por convenio, sino por asegurador, entonces yo le voy a decir aquí que me traiga los de Sura, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí él puedo filtrar, puedo jugar con todos estos filtros, si es por EPS, si es por pagador, etcétera. Entonces, toda esa información va a estar ahí disponible para que yo pueda hacer los filtros que necesite y generar la información necesaria. Listo. Una vez tengo ya los cargos o los filtros generados, lo que va a hacer entonces el sistema, en este caso, es que me va a disponer, voy a ampliar aquí la búsqueda, voy a ampliar la búsqueda aquí para tener varios. Listo. Entonces, una vez ya tengo todos, voy a filtrar aquí los que están sin factura. Una vez tengo, suponiendo que estos son todos los cargos que yo voy a facturar de una entidad, yo puedo hacer la selección masiva de todos de una vez para hacer la asociación de esos cargos y generar una sola factura. Aquí, como ven, hay un estado que es el de los anticipos, entonces que ese es un tema importante cuando genero atenciones. Entonces, yo puedo registrar desde aquí el anticipo, simplemente selecciono cuánto recibí, si es un copago, una cuota moderadora, cómo recibí el dinero y guardo. Y ahí ya me queda registrado el anticipo. Entonces, yo puedo aquí imprimir el anticipo o lo que les mencionaba ahorita, para las personas, por ejemplo, que tienen que facturar los anticipos. ¿En qué caso sucede eso? Normalmente cuando yo recibo copagos y el paciente me exige la factura electrónica del copago que me está haciendo. Entonces, yo puedo generar una factura de anticipos tal cual como genero la otra factura, y ahí puedo facturar, genero la factura y posteriormente voy a generar la factura al tercero. Entonces, normalmente cuando facturo los anticipos, esos anticipos salen a nombre del paciente y el cargo yo lo facturo a nombre del tercero, Sura, Allianz, AXA. Listo. Entonces, genero los anticipos de todos los cargos que necesito, ¿cierto? Voy a poner aquí varios para que podamos ver también el ejercicio de lo que les mencionaba sobre el tipo de operación. Y ya aquí simplemente entonces selecciono todos los cargos que voy a facturar, ¿cierto? Aquí hay un tema importante y es que puedo facturar hasta 1000 cargos en una sola factura. El sistema me va a permitir generar 1000 atenciones en una sola factura. Ese es como el límite que tenemos hoy establecido. Entonces selecciono las atenciones y le voy a dar generar factura. Entonces miren que aquí hay diferentes pacientes, diferentes procedimientos, ¿cierto? Y aquí es donde yo, si necesito agregar algún tema particular, por ejemplo, el tema de las ampolletas, yo podría simplemente asociar las ampolletas, que en este caso, pues, digamos, es porque ahorita se me pasó meterlo dentro de la facturación a particulares, asocio el paciente, ¿sí? Y pongo el valor de la ampolleta, y con eso puedo facturar la ampolleta ahí. Listo. En este caso, entonces, voy a facturarle a un tercero, selecciono el tercero, voy a decir en este caso que le va a facturar a Sura, y vamos a mirar la diferencia entre los tipos de operación. En este caso, por ejemplo, SSQFE. Entonces, lo que les decía ahorita, el SSQFE lo que hace es que me genera o me descuenta del subtotal los anticipos. Entonces, en este caso, si le digo previsualizar factura, miren que él me hace la discriminación del pagador, que en este caso es Sura, pero además me hace la relación de los pacientes que le estoy facturando a Sura, ¿cierto? Entonces, aquí en la segunda hoja voy a poder ver, por ejemplo, el filtro.
perdón, el valor del subtotal, entonces miren lo que yo les mencionaba, y es que el subtotal de las facturas, es decir, la suma de todos los cargos es 10.220.000. Los anticipos que recibí son 5.032.500 y el valor a pagar, es decir, lo que le voy a cobrar a Sura, son 5.187.000. Este es el tipo de operación SS-CUFE, que es el que normalmente usamos con los aseguradores privados. El SS sin aporte, por el contrario, lo que hace es que no me descuenta los anticipos, ¿cierto? De esa información, ni siquiera los informa dentro del XML de la factura. Y el SS reporte sí informa sí genera pues o envía esa información al XML de la factura, pero tampoco me descuenta. Entonces, miren, 10.220.000, 5 millones de anticipo, valor a pagar 10.220.000. ¿Listo? Esa es la diferencia principal. Ya aquí yo simplemente entonces genero la factura. Esto es cuando necesito generar una única factura o me permite el tercero generar una única factura. Entonces yo lo que hago es que genero la factura de manera manual y ahí lo que va a pasar es que me va a generar una única factura con la relación de todos los pacientes. Pero también tenemos o disponemos la opción de facturar masivamente. ¿Cuándo uso facturar masivamente? Por ejemplo, cuando voy a facturar más de 50 cargos o cuando voy a generar facturas, digamos, múltiples facturas, porque el tercero me exige que genere facturas individuales. Me explico. En este caso, miren que yo estoy facturando diferentes tipos de consulta y diferentes pacientes. Si mi proveedor, es decir, si mi cliente me dice, el tercero en este caso, Sura, Allianz o cualquier otro, que yo le tengo que enviar una factura por cada uno de los terceros que atendí y además, si es un producto diferente, también le genere una factura individual. Entonces, atendí a Sebastián por consulta de primera vez y por consulta de control, y él me pide que tengo que generarle una factura individual de Sebastián por la consulta de primera vez o por la consulta de control. Pues digamos que lo que hace SaludTools con esta funcionalidad es que les permite hacer eso con una sola generación de factura. Les va a generar todas las facturas que necesiten para que ustedes no tengan que hacer esas facturas uno a uno, sino que yo aquí le digo facturar masivamente y determino por qué quiero que él me agrupe las facturas. En este caso, por ejemplo, si yo necesito que sea por pagador y cargo, entonces yo lo que hago aquí es que le pongo, selecciono este tema, ¿cierto? Y ya aquí lo que hago, o lo que va a hacer el sistema, perdón, es que me va a generar o va a validar quién es el pagador, quién es el paciente y cuál es el cargo. Si uno de estos varía en alguno de esos cargos asociados, él me va a generar una factura individual. Adicional a eso, yo puedo determinar si quiero que él me asocie documentos que incluya soportes adicionales a la factura o al PDF de esa factura. Por ejemplo, los documentos que yo haya adjuntado al cargo, por ejemplo, el número de la autorización o el documento que adjunté de la autorización. Los encuentros, es decir, las historias clínicas. Y si quiero generar pues varias copias de las facturas, puedo hacerlo. Y ya yo simplemente lo que hago es que genero la factura y él me va a generar ahí todas las atenciones. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que tengo unos cargos en 0. Digo modificar, me genera la factura. Y miren que él aquí me está diciendo cuántos cargos va a facturar masivamente, que son 10. Y me va a facturar. Listo. En este caso, miren que, por ejemplo, me saca una alerta y es porque algunos anticipos son mayores al valor de la factura que genere. Listo. En términos generales, pues ese es como el tema de la facturación. Voy a ir a revisar aquí si tenemos algunas preguntas para que lo podamos revisar. Voy a ir primero con las del chat antes de abrirles el micrófono para que podamos resolverlas. Por aquí, Ana María nos decía, se pone nombre, por ejemplo, aseguradora, que tiene valor diferente a la sesión de fisioterapia. Sigo sin entender. Ana María, no sé si con la explicación que di ahorita de pronto resolví la pregunta. Una ampolla que llega en 5.000 pesos, ¿se guarda con ese valor o se guarda como lo cobramos nosotros al paciente con la ganancia del medicamento? Ejemplo, 6.000. El valor que nosotros ponemos es el valor de venta, María Cristina. Digamos,
Perdón, los 5.000 para ti es el costo. Ese costo tú lo llevarás y lo registrarás allá a través de tu contabilidad para saber posteriormente cuál es la utilidad que te da ese medicamento, ¿cierto? Pero en Salud Tools incluimos el precio de venta, que es el valor ya pues con la utilidad incluida. Nosotros atendemos pacientes menores de edad, pero se realiza la factura del papá. Eso ahí ya lo vimos, simplemente creo el tercero y es el que voy a generar o que va a salir como pagador. Listo. Nos preguntan si hay posibilidad de generar, de hacer un recibo de caja y no factura, por ejemplo, para pacientes particulares. Es lo que vimos aquí ahorita. Normalmente cuando yo asocio un cargo, ¿cierto? Entonces yo puedo generar un anticipo, pero también, digamos, si yo quiero registrarlo, porque el paciente me exige que le entregue, no sé, un comprobante de ingreso, entonces yo podría poner aquí tipo de anticipo y poner el valor, por ejemplo, de la consulta, ¿cierto? Si la consulta valió 50.000, yo pongo 50.000, le digo guardar y ese anticipo, pues me aparece aquí la opción de imprimir y lo que va a hacer es que me va a generar un recibo de caja, no una factura, ¿sí? Entonces ahí podría registrarlos de esa manera los recibos de caja. Marilyn nos pregunta si tengo un valor de consulta X, pero ese mes realicé o por alguna otra razón un descuento adicional al valor habitual, esa modificación se realiza también manual. Lo que veíamos ahorita, entonces yo puedo desde aquí validar o modificar ese valor. Si estaba en 50.000 y eran 60.000, yo puedo modificar el valor de esa consulta de manera manual sin problema. El convenio normalmente lo usamos es cuando ya hay tarifas establecidas, pero en ese caso que tú nos presentas, hay dos maneras de hacerlo. Simplemente es modificando el valor del cargo para facturarlo, ¿cierto? O simplemente aquí incluyo, al final me da la posibilidad de incluir un descuento. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero incluir el descuento, para que nos pueda tomar el descuento. Entonces, si yo le quiero incluir un descuento, yo simplemente le sumo el descuento. Y miren que él me hace el cálculo de ese descuento. Entonces ya, bueno, importante es que el descuento siempre está dado en porcentaje, ¿cierto? Entonces, perdón, que seleccione un cargo que no tiene valor para el ejemplo. Voy a ponerlo para que podamos ver el ejemplo concreto. El servicio. Me olvidó cuál era. Es este. Entonces, si yo selecciono el cargo, lo va a facturar. Miren que el valor es 50.000 y ya si le pongo el valor del descuento, entonces él me hace el cálculo del descuento y al final el subtotal va a salir por 45. Entonces tengo esas dos opciones, Marilyn. Marcela, el cargo se puede asociar a la atención después de haberlo facturado. Digamos que eso lo hacemos ahí a través de la agenda, como les mostré ahorita. Simplemente voy a la agenda que ya de la atención que hice y le agrego el cargo para que él me quede ahí asociado a esa atención. La estamos grabando la charla y la vamos a colgar en YouTube y una vez esté en YouTube, en nuestro canal de Salud Tools de YouTube, se las vamos a compartir a través de la comunidad. Para quienes no están o no hacen parte, tenemos una comunidad en WhatsApp y ahorita les vamos a compartir, ahí los chicos de marketing nos ayudan a compartir los canales de la comunidad para que puedan unirse. Por ahí también nos dejaron en el chat el enlace de YouTube donde pueden ver las capacitaciones, perdón, el enlace de la página donde están todas las capacitaciones. La ampolleta con descuento del valor que me costó, creo que esa ya la preguntamos, ya la respondimos arriba para Ana María. Listo. Si facturo con Clarisa, ¿debo contratar con ustedes el paquete con facturación para generar RIPs o puedo seguir con mi paquete de Clarisa por aparte y se asocia automáticamente? Y ya necesitamos tener el plan activo que tiene facturación electrónica. Sea que tengas otro proveedor, que es el Plan Plus, pues digamos el Plan Plus o Premium son los planes que tienen facturación electrónica. Sea Clarisa, sea Sigo, sea Alegra, si tú tienes, pues en este caso, Clarisa o Sigo, si tienes plan con ellos,
y quieres facturar con nosotros o hacerlo desde Salud Tools, necesitas tener uno de los planes que tenemos con facturación electrónica. La alianza consigo ya está activa, estamos montando a los primeros. Si están interesados en montarse, escríbanos a través de la línea comercial, que ahorita les vamos a dejar ahí el número en el chat, ¿cierto? Simplemente es 601-589-8524. Lo escribo de una vez. Esa es nuestra línea comercial, ahí nos pueden llamar o nos pueden escribir por WhatsApp. Ese es un número fijo que tiene WhatsApp, simplemente lo guardan en sus contactos y nos escriben. Y si ya tienen Sigo, revisamos el tema, el plan que tienen con Sigo y hacemos la integración con Sigo, ¿cierto? Recuerden que igual, pues es tener el plan Plus o el plan Premium dentro de Salud Tools y con eso podemos hacer la integración con Sigo. ¿Para qué? Digamos, para quienes ya usan Sigo y tienen, por ejemplo, el plan de contabilidad con Sigo, pues generan las facturas aquí, pueden validar los RIPs a partir de la entrada en vigencia de la 1884 y de una vez la información se va a contabilizar dentro de Sigo y no tienen que hacer descargas de información de aquí para importar después en su software contable. Nosotros queremos hacer integraciones con todos los facturadores, porque al final ese es, digamos, el espíritu, ¿cierto?, de este tema, de las integraciones. Entonces, si tienen contactos con Facturatec o cualquier otro proveedor y nos pueden hacer el puente para hacer la integración con ellos, nosotros encantados de poder hacerlos. No creo que vayamos a tener documento soporte por ahora, pues por lo menos incluso Carlos no está dentro del roadmap, eso no lo vamos a tener por ahora. Lo más fácil, por ejemplo, es tener un proveedor tecnológico como Sigo, por ejemplo, donde puedes hacer todos los documentos, nómina, documento soporte, y tener la integración con Salud Tools para toda la facturación hacerla desde Salud Tools y los demás documentos hacerlos desde Sigo. ¿Quieres eso? Lo puedes validar con el equipo comercial. El valor total de la factura correspondería a los servicios prestados, la consulta, el medicamento. Sí, no sé si no quedó claro. Digamos, por ejemplo, esta es la consulta que yo hice, ¿cierto? Entonces yo voy a generar la factura. Digamos que al final yo cobro 150.000, mi consulta vale 120.000, yo agrego el producto que voy a vender, para el ejemplo, tenemos por ejemplo la ampolleta, yo digo que el paciente es el mismo Sebas, el teclado. El mismo Sebas, ¿cierto? El precio entonces ya no es 25.000, sino que esta ampolleta, por ejemplo, para Sebastián vale 30.000. Y al final, mire, el valor de la factura va a salir por el valor total, que es decir, la consulta y la ampolleta, ¿cierto? Entonces, al final la factura va a ser por 150.000, que es la consulta y la ampolleta o el medicamento que yo le esté facturando, me va a salir el total. Esta consulta, como tiene un CUPS asociado y está ligado como consulta o procedimiento, va a viajar a RIPS, la ampolleta no va a ir a RIPS, ¿cierto? Pero la factura me va a salir por los 150.000. ¿Listo? Y pues a RIPS me va a salir el valor del cargo que estoy facturando. Entonces, doctor Wilson, si con eso respondí la pregunta. En un total de consultas o control, si puedo facturar en un total de consultas o control. Bueno, eso es lo que veíamos ahorita, y es que yo puedo facturar, por ejemplo, lo que veíamos. En este caso, por ejemplo, si voy a facturar honorarios, o digamos, a mí no me interesa relacionar el total de los pacientes, sino poner simplemente el valor total. Entonces yo podría crear el cargo y poner el valor total, ¿cierto? En este caso. Que es importante que tengan en cuenta, como nosotros tenemos una facturación bajo el estándar de sector salud, el sistema siempre me va a obligar a tener un paciente. Entonces, ahí o creo un paciente que se llame honorarios, o puedo crear un paciente con el nombre del profesional,
y le digo guardar, y aquí yo ya entonces genero la factura, por ese selecciono, por ejemplo, el tercero a quien yo le vaya a facturar, aquí me va a salir el método de pago, pues crédito, demás, me va a salir honorarios, el valor de 1 millón, 10 millones, 5 millones, y él ya me va a generar la factura. Entonces, el paciente es la información del médico. Normalmente los profesionales que tenemos dentro del software que facturan honorarios lo hacen de esta manera. El concepto que yo necesite, el valor, y ahí me sale la factura, y así genero la factura de esa manera. ¿Listo? Listo. Si no tengo Sigo y quiero tomarlo en alianza con ustedes, puedo hacerlo sin problema. Lo único que necesitas es tener un plan en Salud Tools que tenga la facturación electrónica Plus o Premium y tener un plan activo de facturación dentro de Sigo. Si los que ya tienen, eso para los que no tienen Sigo, los que tienen Sigo y no tienen Salud Tools, toman un plan o adquieren un plan de Salud Tools y pueden hacer la integración, o quienes ya tienen Salud Tools y tienen Sigo y quieren hacer la integración, también podemos hacer la integración. ¿Listo? Listo. Voy a abrir aquí la fila que tengo de preguntas. Carlos. Una consulta. El modelo que usted mencionó de facturación masiva, hay un apartado donde usted dice que creo que es la primera opción, que descarga todos los soportes que estén asociados a ese cargo. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo facturar ciertos cargos y de una vez me descarga lo que es la historia clínica y los ordenamientos. O solo el encuentro, o sea, me da las dos opciones. O documentos asociados al cargo, por ejemplo, si adjunté, miren que cuando yo asocio un cargo a una atención, perdón, voy a hacerlo aquí, perdón. Cuando yo voy a asociar un cargo, ¿cierto? Voy a seleccionar aquí cualquiera. Miren que aquí en información adicional yo puedo adjuntar, por ejemplo, la autorización con la que vino el paciente o cualquier otro documento, un voucher o cualquier otro documento. Todos los documentos que yo adjunte aquí son los que voy a poder sacar allá en la facturación. O la historia clínica, que es el encuentro. A eso hace referencia cuando facturo masivamente. Entonces él me va a generar un PDF con la factura y ligado a los documentos adjuntos ahí. Doctor Hugo. Buenas noches, Anderson, y buenas noches para todos. Quería preguntarle, yo uso la facturación en Salud Tools para hacer pues toda la facturación de atención médica, pero además de eso, soy docente en una universidad. ¿Puedo hacer esa facturación de docente a través de Salud Tools? Y en ese caso, porque la universidad me exige que no diga servicios profesionales en atención médica, sino servicios de docencia. ¿Se puede hacer? En teoría sí. Pues digamos, como creamos la de honorarios, podemos crear la de la que usted menciona. Básicamente usted este concepto lo crea desde la opción de cargos, como usted necesite que salga ahí. Lo que debe tener en cuenta es lo que les mencionaba al inicio, y es que el estándar que nosotros manejamos de facturación es el de sector salud, y eso nos obliga a tener un paciente. Entonces, si usted ve la factura, va a salir facturado A y en la parte inferior hace la relación del paciente, ¿cierto? Que es básicamente esto. Supongamos que aquí yo pongo el nombre de la universidad, pero siempre va a ir relacionado a un paciente. Entonces, cuando yo previsualizo la factura o el PDF, me va a salir así. Facturado con cargo A, y aquí abajo me va a hacer la relación de paciente-documento. Como le digo, hoy tenemos diferentes profesionales que hacen sus facturas, por ejemplo, de charlas y cosas, y les funciona. Pero tenemos otros a los que les han dicho, no, mire, es que eso con esa relación ahí no me funciona. Yo necesito una factura con el estándar comercial, y ahí no les funciona. Entonces, de poder hacerse, se puede hacer, pero hay que validar con la entidad si se la acepta bajo ese estándar.
Bueno, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Luz, por favor. Buenas noches. Bueno, revisando todo, pues él es modificable y cada entidad uno nos da un estándar y nada más ir creándolo, uno lo puede ir modificando. No le he visto como la complicación hasta el momento porque uno es el que lo modifica de acuerdo a los estándares que manejamos por lo menos yo vi cómo creó cada uno y ya le queda uno más fácil. Después de creado, ya cuando se vaya a facturar es súper sencillo por lo que he entendido hasta el momento. Por lo menos yo en Colmédica le manejo unos valores de 85, ya lo puedo crear y me queda predeterminado para cuando vaya a realizar toda la factura. Así es. Digamos que eso buscamos, en parte que pueda acoplarse a las necesidades particulares, porque en esto, aunque es, digamos, bien raro, cada entidad termina siendo un mundo diferente, ¿cierto? A pesar de que trabajan a veces incluso con el mismo tercero, las modalidades en que facturan es variable, entonces buscamos que sea muy flexible en esa parte para que cada uno pueda acomodarse a lo que necesite. El doctor Wilson por aquí nos hacía otra pregunta, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, levántenos la mano para que podamos resolverla. ¿Las facturas se validan automáticamente en la DIAN? Sí, digamos que la factura se valida, una vez yo le doy facturar, el viaje que hace la factura es que envía primero la información a la DIAN, nos retorna la respuesta de esa factura y ahí es donde cambia el estado, si está aceptada o rechazada. Si sale aceptada, entonces ahí me va a disponer el XML y la información. Y como les decía, esa información de manera inmediata se envía al tercero que le estoy facturando a su correo, el PDF y el XML de la factura, que es el que respalda esa información. Todo el modelo de atención es virtual, no tenemos atenciones presenciales, todo es virtual, lo hacemos a través de videollamadas, tenemos el equipo de capacitaciones, el equipo pues, de soporte, también tenemos el centro de ayuda, que es súper importante. Esta guía de usuario que van a encontrar dentro de su cuenta en esta opción, les va a ofrecer diferentes artículos de todo lo que ustedes se imaginen, ahí lo vamos a tener. Por ejemplo, si van a buscar en el módulo de facturación, cómo crear la primera factura en Salud Tools. Ahí les va a dar el paso a paso de la información, si es referente a la historia clínica. Hay diferentes ayudas con respecto a eso. Cada una tiene una imagen, un videito, entonces van a ser muy útiles para que también puedan aprovecharlo, ¿cierto? Tenemos un curso básico de uso en la página de Salud Tools. Ustedes pueden encontrar los diferentes recursos que tenemos. Tenemos el curso de RIPS, el centro de ayuda, la información sobre el portal de pacientes. Este curso Starter, por ejemplo, que es un curso básico de uso para quienes apenas están familiarizándose con Salud Tools. Este curso son 23 videitos, dura en total 52 minutos, son videitos de 1 o 2 minuticos máximo, y les va a ir o les va a mostrar desde la configuración general, es decir, desde cómo configuro mi perfil, hasta cómo genero una historia clínica. Entonces también es súper práctico, ahí lo encuentran en la página de Salud Tools para que puedan verlo también. Esos cursos, recuerden, entonces están aquí en la página principal de Salud Tools, entro a saludtools.com y aquí en la parte superior veo la opción de recursos y ahí están los diferentes recursos, el centro de ayudas o el curso Starter, que es este curso básico que les estoy mostrando, que son unos videos y son unos videos pues corticos. Recuerden que hoy la validación de RIPS bajo la nueva resolución empieza a regir en diferentes etapas. Quienes hacen atenciones de primera complejidad lo están haciendo desde el 1 de octubre al Ministerio de Salud. Los que hacen pues procedimientos o atenciones de segunda complejidad a partir del 1 de febrero y los que hacen atenciones de tercera complejidad a partir de 1 de abril. Esa entrada en vigencia, pues delimita la manera en que presento mis RIPS. A hoy, si no pertenezco a ese primer grupo del 1 de octubre, que son las atenciones de primer nivel de complejidad, sigo generando mis RIPS bajo el estándar que teníamos, que es el de el TXT, ¿cierto? Pues que son los reportes, y se siguen presentando a la Secretaría de Salud del municipio donde esté yo habilitado y generando pues mis atenciones. ¿Listo?
Eh, Ya las pruebas se están haciendo, doctor Wilson. Generalmente eso lo hacemos nosotros como proveedor. Normalmente nosotros estamos siempre generando las pruebas para que cuando entre en vigencia para cada uno de ustedes, pues no tengan que preocuparse por eso, sino que simplemente entran a su cuenta, configuran los datos del CISPRO, su usuario y contraseña, para nosotros poder enviar esa información a nombre de ustedes directamente al ministerio. ¿Listo? Ahí nos acaban de compartir el artículo que tenemos nosotros en nuestro blog, donde se habla de la entrada en vigencia de la 1884, que escalonó pues como esa entrada en vigencia según el nivel de complejidad. Listo. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta, y si no, entonces damos ahí por terminada la sesión. Recuerden que vamos a estar compartiéndola una vez tengamos la grabación procesada, se las vamos a compartir. Pueden conversar con el equipo de ventas en caso de que alguien, por ejemplo, necesite adquirir Salud Tools, modificar su plan para adquirir la facturación electrónica. Si tienen alguna duda con respecto a su plan, si su plan lo incluye o no, escríbanos por favor a través de WhatsApp. Como les digo, este número es un número fijo en Bogotá, pero si lo guardan dentro de sus contactos, pueden escribirnos a través de WhatsApp y ahí vamos a estar pues súper pendientes para ayudar en todo lo que necesiten. Les agradezco muchísimo el tiempo, el espacio de cada uno de ustedes, que sé que esta hora es difícil. Muchas gracias. Hasta una próxima sesión. Cuídense mucho. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.